Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. En este momento damos inicio a nuestra transmisión en vivo de la lección número 4, titulada Dios y el sufrimiento humano. Gracias a todos los radioescuchas que nos han escrito. Tenemos a nuestra hermana Ruth Mora Sandoval, que nos escribió ya desde Chile. Allá nos está escuchando ella y su familia. Bienvenidos, queridos amigos del país de Chile, en Suramérica. También ya nos han escrito de Centroamérica nuestro hermano Jairo Maldonado y toda su familia. Bienvenidos ya a su programa de repaso de escuela sabática en vivo, profundizado. También tenemos reporte de Estados Unidos de Norteamérica, ya nuestro hermano Edilcer Velázquez con su familia, sintonizando Radio Reino en el territorio de la bestia de dos cuernos, allá en Estados Unidos de Norteamérica. También tenemos a nuestra hermana Margarita Juárez Méndez, que nos está sintonizando desde México, allá en Oaxaca. Bienvenidos. También tenemos a nuestra hermana Beverly Díaz. Dice: bendiciones, hermano Enoc, acabo de conectarme a la radio desde Perú, Lima. Excelente, bienvenida, hermana Beverly Díaz. También a nuestra hermana Morenita Sol, que es nuestra hermana Nancy. Dice: ya lo estoy escuchando, la lección. Bendiciones a todos los que estamos en sintonía. Gracias por sus buenas palabras de bendición. Tenemos a nuestro hermano Anastasio Castillo Olmedo también ya sintonizándonos. Acá, bienvenidos. Nuestra hermana May Martín dice: muchas bendiciones. Allá nos sintoniza en México. Pues gracias allá también a los hermanos de Argentina. Nos están escribiendo nuestra hermana Susana. Allá en Argentina, en Suramérica, nos envía su reporte que ya está en sintonía de Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Está usted acá escuchando el repaso de la lección de escuela sabática profundizada, en la lección número 4, que se titula Dios y el sufrimiento humano. Bien, la lección se centra en dos capítulos del libro de Job. Está el capítulo 10 y el capítulo 12. Básicamente, esos dos capítulos contienen el tópico de la creación. Y allí tenemos varias evidencias, varios puntos sobresalientes que refuerzan nuestra fe en un Dios creador y debilita, por no decir destruye, bota por los suelos la teoría, la fábula de la evolución. Nosotros no creemos, nos oponemos rotundamente a la evolución de Charles Darwin, que él lo reforzó, él lo promovió, pero nosotros somos 100% creacionistas, creemos en un Dios creador. Bien, vamos a leer Job capítulo 10, el verso 8 al 12, hablando de la creación del hombre. Dice Job capítulo 10 verso 8: tus manos me formaron y me hicieron, ¿te volverás ahora para deshacerme? Verso 9: acuérdate que como a lodo me diste forma, ¿ahora quieres reducirme a polvo? Verso 10: ¿no me fundiste como leche y me cuajaste como al queso? Verso 11: me vestiste de piel y de carne, me tejiste de huesos y nervios. Verso 12: vida y bondad me concediste, y tu providencia guardó mi espíritu. Noten que acá en Job capítulo 10, del verso 8 al 12, que ya dimos lectura, contiene
la fe de Job hacia el Dios creador, al Dios del tercer cielo y de todo el universo. Él dice claramente y reconoce que hay un Dios creador. Noten esto, Job, a pesar de haber perdido tanto a sus hijos, sus propiedades, etcétera, lo que usted ya sabe que él perdió, después de que demostró que su fe estaba firme en el Dios del cielo, él no niega la existencia de Dios, como muchos en nuestro tiempo, cuando vienen un problema a su vida, lo primero que hacen es renegar la existencia de Dios. Dice, si existiera Dios no me hubiera pasado esto. Pero Job no hizo eso ni dijo eso. Job, en lugar de renegar la existencia de Dios, él aprobó y sostuvo la existencia de Dios. Él no negó la existencia de Dios, pero sí se preguntó, ¿por qué a mí? Nosotros tenemos que preguntarnos en esos momentos de crisis, ¿por qué a mí? Y la respuesta será porque Dios lo está afinando, porque Dios lo está reformando, porque Dios lo quiere salvar, porque Dios quiere que usted demuestre su verdadero carácter, porque el carácter se demuestra en tiempo de crisis. En tiempo de crisis es donde demostramos que estamos con Dios porque Él es Dios, porque estamos con la verdad porque es la verdad. No estamos con Dios porque mi papá está con Dios. No estamos con Dios porque mi novia o mi esposa o el resto de cosas que podríamos mencionar. No estamos con Dios por algo o por alguien. Estamos con Dios porque Él es Dios creador. Porque Él es Dios soberano. Estamos con Dios porque Él es la verdad. Y por eso estamos con Él. No estamos por otra razón. Si usted está con Dios por otra razón, tarde o temprano usted va a abandonar a Dios. Eso es factible en la historia de Job, en la actitud de la esposa de Job, en la actitud de los amigos de Job. Ahí se puede ver eso. Pero usted no va a tomar el ejemplo de la esposa de Job, ni tampoco va a tomar el ejemplo de los amigos de Job. Usted va a tomar el ejemplo digno de imitar de Job. Claro que sí. Por favor, aquí estamos para motivarnos, para animarnos pues. Ahora leeremos Job, capítulo 12, el verso 7 al 10. Leo el verso 7, dice: En efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, las aves del cielo y te lo mostrarán. Verso 8, habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar también te lo declararán. Verso 9, ¿cuál de estas cosas no entiende que la mano del Eterno la hizo? Es una pregunta. Verso 10, en su mano está la vida de todo viviente, el aliento de todo ser humano. Noten que aquí en estos versos de Job 12, del verso 7 al 10, que ya le dimos lectura, Job está declarando que las bestias, las aves, los peces y todo lo que está formado, reconoce que hay un Dios creador. Porque él pregunta en Job 12, verso 9, ¿cuál de estas cosas no entiende que la mano del Eterno la hizo? Si vamos a las bestias, a las aves, a los peces, ellos reconocen que hay un Dios creador. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 6, el verso 26, encontramos palabras directas de Cristo, donde Él dice que se observe a las aves, donde Él dice que las aves confían en Dios. Y también podemos ver en Proverbios capítulo 6, el verso 6, algo típico entre los cristianos, Proverbios 6:6, donde encontramos, donde se nos sugiere ver, observar a la hormiga.
Porque la hormiga es constante en trabajar. Claro que confía en Dios, pero también prepara su comida, también sale a trabajar. Pero todos estos seres vivientes, seres animados y seres no animados, de una u otra manera se reconoce que hay un Dios creador. Por eso Job 12:9 dice, ¿cuál de estas cosas no entiende que la mano del Eterno la hizo? ¿Por qué recalcamos esto? Porque actualmente los hombres prominentes de la ciencia ponen su sabiduría sobre lo que está escrito. Es decir, toman una posición no correcta por exaltar y tener y defender sus teorías falsas. Hay cierto hombre en nuestro tiempo que es científico, que está reconocido por los grandes científicos, y este hombre, que no es digno ni de mencionar, ¿por qué? Porque no cree en Dios. Él dice claramente que todo fue creado de la nada, y él es un gran científico. Aunque un gran científico en nuestro tiempo diga que Dios no creó nada o que no existe Dios y que todo vino de la nada, por muy alto rango que tenga, es preferible hacerlo a un lado y no hacer a un lado la palabra del Señor. Porque lo que debe ser exaltado sobre todo es la palabra de Dios. Hasta aquí hemos comprobado, hermanos, que el libro de Job trata también de la creación. Ahora, déjenme decirles que el libro de Job está conectado con el libro de Génesis. Cuando usted habla de Génesis, automáticamente uno piensa en el principio, automáticamente uno piensa en el inicio de la creación. Pero usted también debe de conectar el libro de Job también con el tema de la creación. Por lo general, cuando hablamos del libro de Job, siempre pensamos en el sufrimiento. No estoy diciendo que el libro de Job no está hablando del sufrimiento, sí, habla también. Pero también tiene otro enfoque el libro de Job, y es sobre la creación. Nos da evidencia que hay un Dios creador, igual que el libro de Génesis. Entonces noten, el libro de Génesis habla de la creación. El libro de Job habla también de la creación. Ahora, leeré una cita inspirada, hermanos queridos, radioescuchas. Leeré la cita del Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7A, hace un comentario del capítulo 1 de Job. Repito el libro, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. Este es un libro exclusivo con los comentarios inspirados de la sierva del Señor, Elena de White. En el primer capítulo, ahí en ese libro, hace este comentario y dice así: Moisés escribió el libro de Job. Luego dice la palabra inspirada: no se perdieron los largos años pasados en la soledad del desierto. Moisés no solo estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, sino que durante ese tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, oído a esto, escribió el libro de Génesis y también el libro de Job. Entonces, hermanos, ¿qué libros escribió Moisés mientras estaba en el desierto de Madián? ¿Qué libros escribió? Él no perdió su tiempo ahí, sino que lo aprovechó. Escribió 2 libros, dice la pluma inspirada: el libro de Génesis, que habla de la creación, y el libro de Job, que también habla de la creación. Ahora, interesante que los 2 libros que hablan o exaltan la creación de Dios, que Él es Dios creador, fueron escritos en Madián por Moisés. Hay una conexión, pues, hermanos. Ahora, cuando hablamos de la creación hay ciertos dilemas, pero hoy lo aclararemos. Dilema número 1. Génesis capítulo 1
Génesis capítulo 1, el verso 3 dice así: entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Verso 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Noten, radioescuchas, y los que nos estarán escuchando, oído a esto, en el primer día Dios creó la luz. Él dijo, haya luz, y hubo luz. Espero que estemos claros que en el primer día Dios creó la luz, y fue la luz. Ok, ahora, eso es importante. Ahora veamos qué tipo de luz es lo que Dios creó en el primer día. Ahora, leeremos Génesis capítulo 1, el verso 14 al 16. Leeré Génesis 1:14, dice así: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Verso 15. Y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra. Y así sucedió. Verso 16. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar de día y la lumbrera menor para alumbrar de noche. Hizo también las estrellas. Aquí en el verso 16, cuando habla de lumbrera mayor, se refiere, como usted bien sabe, del sol. Y cuando habla de la lumbrera menor, se refiere a la luna. Entonces aquí tenemos el sol y la luna. El sol es el que produce luz. La luna refleja la luz del sol, porque tiene una superficie blanca, ilumina, refleja la luz del sol. Por eso se le llama lumbrera mayor y lumbrera menor. Ok, ahora veamos cuando Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿En qué día? Génesis capítulo 1, el verso 19, dice, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿qué día Dios creó el sol y la luna? El cuarto día. Muy bien, hasta ahí vamos bien todos. Pero recuérdense que en el primer día lo que hizo Dios fue la luz. Y en el cuarto día hizo Dios el sol y la luna, las lumbreras, las que dan luz. Ok, entonces la pregunta sería, si el sol fue creado hasta el cuarto día, ¿cómo es posible que en el primer día ya había luz? Es evidente que la luz que fue creado en el primer día no fue la luz del sol, no era luz solar. Debe ser algún otro tipo de luz. Algunos, para explicar qué tipo de luz fue creado en el primer día, dicen, leen este verso. Miren qué dicen algunos, no lo digo yo, lo dicen algunos, para decir qué representa o qué es esa luz que Dios creó en el primer día. Para decir qué es eso, ellos hacen referencia a Génesis, hacen referencia a Juan, capítulo 8, verso 12. Les invito a que abran sus Biblias. Abran, por favor, que suene ahí las páginas. Vamos a ir a San Juan, capítulo 8, el verso 12. Vamos a ver. San Juan 8, el verso 12 dice así. Otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok. Jesús en varias ocasiones testificó y dijo que Él era la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Amén. Eso no lo estamos negando. Pero algunos dicen que la luz que Dios creó en el primer día fue, es decir, a esa luz que se refiere en Génesis 1, el verso 2,
dicen que esa luz representa a Cristo o es Cristo. Pero si aceptamos eso, entonces tendríamos que aceptar lo siguiente. Recuerde, la luz del primer día fue creada, porque dice Génesis 1:2. Corrijo, Génesis 1, verso 3, es ahí donde habla sobre la luz. ¿Dejo claro? Génesis capítulo 1, verso 3. Entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Entonces noten que la luz del primer día fue creada. Si decimos que esta luz del primer día es Cristo, entonces tendríamos que aceptar que Cristo fue creado, cosa que es una aberración. Es decir, Cristo no es esa luz que fue creado en el primer día, porque Cristo no es creado, Cristo es el creador. Entonces, la posibilidad de que la luz que fue creado en el primer día representa a Cristo queda anulada, queda eliminada, porque Cristo no fue creado, Cristo es el creador de todas las cosas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, usted puede leer Colosenses, podemos ir a Colosenses capítulo 1, el verso 15, 16 y 17. El verso 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Verso 16, por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Amén. Entonces, Cristo no fue creado, Cristo es el creador. Por lo tanto, la luz que fue creada en el primer día no es Cristo. Debe ser otro tipo de luz, pero no es Cristo. Ok. Ya vimos que no es Cristo ni es la luz del sol, porque el sol fue creado hasta el cuarto día. La única conclusión que podemos llegar es que la luz que fue creada en el primer día es una luz presolar, es decir, es una luz antes del sol, por eso se le llama una luz presolar, antes del sol. Y desde el cuarto día en adelante llega en existencia la luz solar, la que todo mundo conocemos, luz solar. Entonces, dos tipos de luz, luz presolar y luz solar. Ahí tenemos la respuesta. La luz que fue creado en el primer día fue la luz presolar, antes del sol. Es hasta donde podemos llegar. El resto, el Señor algún día nos dará más detalles. Bien, tenemos también otro dilema. Este sería el dilema número 2, que lo vamos a aclarar. Iremos a Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 14. Apocalipsis 3:14 dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Interesante. Miren, aquí hay varios títulos. Espero que usted, radio escucha, usted, hermano que me está sintonizando en este momento, pueda tener una lista aquí en Apocalipsis 3, verso 14, una lista pequeña de algunos títulos de Cristo. Dice, así dice el Amén, es un título. El testigo fiel y verdadero, otro título. El origen de la creación de Dios. El título de Amén le pertenece a Cristo. El título de testigo fiel y verdadero le pertenece a Cristo. El título del origen de la creación le pertenece a Cristo. Veremos que el testigo fiel es Cristo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, el verso 5, dice así: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Noten
que Jesucristo es el testigo fiel. A Él le pertenecen esos títulos. Muy bien. Ahora, hermanos, regresemos a Apocalipsis capítulo 3 del verso 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Quién le escribe? Al ángel. Le escribe el amén. ¿Quién es el amén? Cristo. ¿Quién más le escribe? El testigo fiel y verdadero, Cristo. Y el origen de la creación de Dios. ¿Quién es el origen de la creación de Dios? Cristo. Ok, entonces algunos asumen y enseñan que el origen de la creación de Dios es Cristo, dando alusión que Cristo fue creado. Pero Cristo no fue creado, Él es el creador, hermano querido. Entonces, ¿cómo explicamos que aquí dice el origen de la creación es Cristo? Bueno, vamos a explicar que el dilema está en el término origen, el origen. Para ello tendríamos que ir al original, y cuando digo el original me refiero al griego, porque Apocalipsis fue escrito en griego. Ahora, cuando dice el origen, en griego es argo, repito. La palabra en español que se traduce aquí como origen, en griego es argo, argo. Y argo significa cabeza, argo significa jefe, argo significa líder. Entonces noten, cuando dice el origen, en realidad debe decir el argo. Y argo significa cabeza, jefe, líder. Entonces, debería de entenderse, el origen, el jefe, la cabeza, el líder de la creación de Dios. ¿Quién es el líder? ¿Quién fue el líder? ¿Quién es el jefe de la creación? Cristo. En otras palabras, Cristo no fue el primero que fue creado, sino que Cristo es el jefe, el líder, el argo de la creación. Él dirigió la creación. Él hizo la creación, como ya lo leímos en Colosenses. Ahora, comprobaremos que origen viene de argo, y argo es jefe, cabeza, líder. Por ejemplo, Judas, capítulo 9, Judas, verso 9, porque no tiene capítulos. Judas, el verso 9, dice así: en cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo, el Señor te reprenda. Noten que aquí se está mencionando a Miguel, pero el título que le antecede a Miguel es arcángel, porque dice, en cambio, ni aun el arcángel Miguel. Estoy seguro que ningún radioescucha está en contra que el arcángel Miguel es Cristo. Es decir, todos estamos de acuerdo que el arcángel Miguel se refiere a Cristo. Pero noten que a Miguel, a Cristo, se le llama arcángel, no ángel, sino arcángel. La palabra arcángel, su origen, su inicio, o su fundamento viene de la palabra argo. Argo significa jefe, líder, cabeza. Entonces, cuando dice arcángel, en realidad está diciendo argo de ángel. Es decir, argo es jefe y ángel pues es normal, un ángel. Pero cuando unimos las dos palabras, arcángel, argo y ángel, significa jefe de los ángeles o jefe de ángel. En otras palabras, cuando a Cristo se le da el título de arcángel, en realidad se le está diciendo que Él es el argo, el jefe, la cabeza, el líder de los ángeles. Igual se nota en Primera de Tesalonicenses. Acompáñenme, por favor, abran sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16, dice así: porque el mismo Señor, usted lo sabe, porque el mismo Señor dice, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero noten que a Cristo también aquí se le llama con voz de arcángel, porque arcángel es el jefe, el líder de los ángeles.
Ahora, entonces noten que Cristo se le da ese título de arcángel porque es el líder de todos los ángeles, de los millones y millones y millones de ángeles. Entonces, cuando uno lee Apocalipsis 3:14, cuando se le da el título a Cristo de Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación, no se refiere que Cristo fue el primero que fue creado, sino que se refiere que Cristo es el jefe, el líder de la creación, porque el término origen viene de argo. Mis hermanos queridos, entonces, nuevamente cae la posición que Cristo fue creado, porque algunos indoctos en la palabra defienden que Cristo fue creado, que Él fue el primero, pero no. Cristo no fue creado, Él es el argo, Él es el origen, Él es la cabeza de la creación. Él dirigió todo, pues. Bien, hemos resuelto ya este dilema. Ahora, estando aquí en este punto de Apocalipsis 3:14, uno encuentra algo que muchos confunden, porque quizá no se detienen un ratito para analizar a quién va dirigido ese mensaje. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Yo pregunto a nuestros queridos radioescuchas que nos están allá sintonizando, aquí lo podemos ver en el mapa virtual de nuestra programación de Radio Reino, vemos que tenemos sintonía un buen número de hermanos de allá en Norteamérica, allá en México, acá en Centroamérica y en Suramérica. Tenemos acá el mapa virtual. Estoy seguro que usted ha leído en algún momento de su vida Apocalipsis 3:14 y el resto de los versos. Pero les pregunto, ¿a quién va dirigido el mensaje? ¿A la iglesia de la Odisea o al ángel? Algunos estarán diciendo a los dos. Bueno, vamos a ver que en realidad es a los dos, pero primero ¿a quién? Apocalipsis 3, verso 14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿A quién le pertenece el mensaje? Al ángel, al encargado, al líder de la iglesia de la Odisea. ¿Y quién es el que le escribe? Cristo, el testigo fiel, el amén, el líder de la creación. Él le escribe al ángel. Así que lo que Cristo le dice al ángel debe ser cierto, no es una falsedad. Ahora, ¿quién es el ángel? Para ello yo les invito a que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1, el verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces noten, el ángel de la iglesia de la Odisea está representado por una estrella, porque una estrella es lo mismo que un ángel. Ahora vamos a ver qué representa una estrella para saber qué es un ángel. Para ello entraremos a la cita inspirada de Obreros evangélicos en la página 13. Se los leeré. Noten, qué cita impactante. Dícese, los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. Entonces noten que las 7 estrellas son los 7 ángeles, y dice la pluma inspirada que los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. Lo que quiere decir es que las 7 estrellas son los 7 ángeles que representan a los ministros de Dios. Entonces, cuando en Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel, en realidad le está diciendo, escríbele a los ministros de la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿quién es la iglesia de la Odisea? Ya identificamos quién es el ángel. El mensaje va para el ángel, y lo está diciendo el jefe de la creación, es decir, Cristo. O sea, es muy importante. Ahora, vamos a ver quién es la Odisea. Hay 2 formas de comprobarlo así breve y rápido. Tenemos Joya de los Testimonios, el tomo 1, en la página, ¿qué tal les digo? Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 327. El capítulo se llama La Iglesia de la Odisea, y dice así. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios. Y se aplica al actual pueblo
de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia de Laodicea es el actual pueblo de Dios. Aquí lo digo con toda sinceridad y con toda autoridad, porque es cierto. La actual iglesia de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, la iglesia de Laodicea es la iglesia adventista. Esa es una forma de comprobarlo. Pero hay otra forma de comprobarlo. Y déjenme decirle que este octubre cumpliremos más de 150 años de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Se lo recuerdo, porque el punto siguiente tiene que ver con esto. La palabra Laodicea tiene dos partes en griego. La primera parte es Laos y significa pueblo. La segunda es Dikei y significa que predica juicio. Entonces, ¿qué significa Laodicea? Laodicea significa pueblo que proclama juicio. Aparte de que Laodicea es la última iglesia que Dios le está hablando, o sea, Cristo el Creador le está hablando a la iglesia de Laodicea, empezando con los ministros, con el ángel. Se ve que la última iglesia, el que debe de llevar el nombre de Laodicea, es un pueblo que proclama juicio, según el significado en griego, pueblo que proclama juicio. Y el único pueblo que ha estado proclamando juicio desde 1844, para ser exactos, el 22 de octubre, cuando Jesús pasó del lugar santo al santísimo y empezó el juicio investigador de los muertos, el que ha estado predicando ese tema del juicio es la iglesia adventista del séptimo día. Eso implica que la Odisea es la iglesia adventista del séptimo día, que predica juicio. Entonces, definimos el creador de todo, el jefe de la creación, como se le da el título en Apocalipsis 3:14, le está hablando al ángel, a los ministros de la iglesia adventista. ¿Y cuál es la condición? Usted lo sabe. Apocalipsis 3, vamos a leer el verso 16. Porque tú eres tibio, le está diciendo el creador de todo, Cristo le está diciendo al ángel, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Verso 17, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. ¿Quién es el que dice nada necesito? El ángel, los ministros, le dicen a Cristo, nada necesito. Tal vez no en palabras, pero sí en sus acciones. Cuando llega un mensaje, en 1888, llegó un mensaje a través de dos pastores, John C. Waggoner. Lo aceptó el ángel, lo aceptaron los ministros como un todo, no lo aceptaron, lo rechazaron. Y Dios envió luego otro mensaje y también lo rechazaron. Así que lo que Dios está diciendo aquí, lo que Cristo está diciendo aquí al ministerio, es cierto, porque dicen, no necesito de nada. Pero Dios le dice, Cristo le dice, ¿no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo? En resumen, mi hermano querido, ¿hay una solución para el ángel y para la iglesia de la Odisea? Sí, lo hay. Y la solución está en Apocalipsis 3, verso 20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Creador, Cristo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Entonces noten, la solución para salir de esa tibieza es oír la voz del Creador, la voz de Cristo, pero la voz de la verdad. Porque Cristo dijo, yo soy la verdad. Entonces esa voz hoy está clamando a través de Radio Reino. Porque Radio Reino tiene su objetivo, llegar a la iglesia, llegar a la Odisea, llegar al ángel y ayudarle a salir de su tibieza, para que no sea ni tibio ni frío, sino que sea caliente como Dios manda. Tenemos una cita también, usted lo puede corroborar en Testimonios para los Ministros en la página 409. Testimonios para los Ministros, página 409. Dice así, voy a leerlo. Dice, ministros, o sea, el ángel de la Odisea, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios
Miren cómo hacen. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Entonces, esa es la situación. Ni le dicen no a Barrabás, no le dicen no al mundo y tampoco le dicen no a Cristo. Tenemos de un lado al mundo y tenemos del otro lado a Cristo y no lo soltamos. Por eso estamos tibios. Ha llegado el tiempo entonces de la solución, oír la voz de Apocalipsis 3:20, la voz del Creador, la voz de Cristo, la voz de la verdad. Usted tiene que saber que ahora, en nuestro tiempo, en este nuevo milenio, estamos con una verdad presente. Dios lo ha enviado. Escúchelo, investíguelo. No crea que ya lo tiene todo. Dios nunca se ha estancado. Su verdad es progresiva. Nunca se estanca. Él es el Dios del progreso en la verdad presente. Listo. Esté siempre listo. Bien. Vamos a pasar a nuestro punto final, Radio Escucha. Vamos a ir a nuestro punto final de análisis, y nuestro punto final de análisis tiene que ver con el libro de Job, el capítulo 1, el verso 1. Vamos a leerlo, Job, capítulo 1, verso 1. Job 1:1 dice así: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oído eso entonces. ¿De dónde era Job? Job dice que era de la tierra de Uz. Algunas versiones aparecen Uz con H-U-S, pero en la versión correcta dice Uz, es la U y la Z, Uz, en la tierra de Uz. Ok, eso se comprueba en la versión King James, en inglés. En la versión que utilizó la hermana White, dice Uz, con Z. Solo son 2 letras. Uz. Ok. Ahora, ¿pero por qué estoy resaltando esto? Porque vamos a identificar en qué lugar se escribió el libro de Job y con qué se conecta este lugar. Vamos a leer también Job capítulo 1, el verso 3, dice: y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, yuntas de bueyes, 500 dice, asnas 500 y muchísimos criados. Aquí va el punto. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Así que Job no existió en el occidente, no existió en el continente americano. Job existió en el continente allá en el viejo mundo. Aquí les dice en el oriente, porque él era un hombre oriental. Job estuvo alrededor del Medio Oriente, allá donde hoy se conoce como Tierra Santa. Alrededor de eso, el territorio, existió Job. Por eso dice, de la tierra de Uz y del oriente. Bien, ahora, vamos a comprobar que de acuerdo al espíritu de profecía, el que escribió el libro de Job, como ya hemos dicho, fue Moisés. Pero va a dar un detalle más el espíritu de profecía. Para ello vamos a ir al libro La Educación en la página 154. Permítanme, vamos a buscar el libro La Educación. Apúntelo, por favor. La Educación. Estoy aquí abriendo el libro porque hay que leerlo. La Educación en la página 154. Por favor, este punto usted no se lo puede perder, es el más importante de todos los que estamos tratando.
La educación, página 154. Se los leo, dice así. En las Escrituras se encuentran las expresiones poéticas más antiguas y sublimes, dicen más antiguas. Antes de que hubiesen cantado los poetas más antiguos del mundo, el pastor de Madián, refiriéndose a Moisés, dice, el pastor de Madián registró las palabras que Dios dirigió a Job. Entonces noten, según el espíritu de profecía, le llama a Moisés el pastor de Madián, pero ubica dónde estaba Moisés cuando escribió el libro de Job. Estaba en Madián. Dice que estando en Madián registró las palabras que Dios dirigió a Job. Bueno, entonces ya ubicamos en dónde estaba Moisés cuando escribió el libro de Job. Estaba en Madián. Y eso se puede reafirmar con el libro de Éxodo, en el capítulo 2, el verso 15. Vamos a leerlo, porque es muy importante. Éxodo 2:15 dice así. Al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir en la tierra de Madián. Al llegar allá, se sentó junto a un pozo. Entonces ya quedó claro que tanto la Biblia como el espíritu de profecía están de acuerdo que Moisés fue a Madián. Y debo decirles, les voy a recalcar esto, que Madián quedaba, según los expertos, quedaba al sur de la tierra de Canaán y quedaba al norte de Arabia. Es decir, Moisés escribió el libro de Job estando en Madián, y Madián quedaba entre el sur de la tierra Canaán y entre el norte de Arabia. Es decir, estaba entre Canaán y Arabia. En ese intermedio estaba Madián. O sea, tomen una idea. Más al rato voy a publicar en mi muro un mapa para que ustedes tengan una idea, porque hemos localizado unos mapas muy buenos para que usted ubique esta meditación profunda del libro de Job. Ok, ahora vamos también a analizar este punto. Vamos a hablar ahora sobre la tierra de Uz, porque de Uz era Job. Ahora vamos a ver con qué se relaciona la tierra de Uz. De acuerdo a Job, capítulo 1, verso 1, dice, y hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Ok, entonces noten, Job se identifica con la tierra de Uz. Ok, ahora vamos a ver con qué se conecta la tierra de Uz, la tierra de Job, con la tierra de Edom. Eso lo comprobaremos. Vamos a leer el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, el capítulo 4, el verso 21. Abran sus Biblias, por favor. Lamentaciones. Lamentaciones, vamos a buscarlo. Lamentaciones en el capítulo 4, el verso 21. Importantísimo esta cita. Lamentaciones 4, el verso 21. Dice así: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Entonces noten, se conectó a Edom con la tierra de Uz, porque dice que la hija de Edom habita en la tierra de Uz. Ahora, podríamos decir que Edom es lo mismo que la tierra de Uz. Sin embargo, veremos de que eran dos lugares distintos. Para ello, vamos a ir a Jeremías, capítulo 25, el verso 20 y 21. Jeremías, capítulo 25, verso 20 y 21.
Vamos a leerlo. Jeremías, capítulo 25, versos 20 y 21. Dice el 20. A toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz. Acuérdense, la tierra de Uz era la tierra de Job. Dice, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de Palestina, Ascalón, Gaza, Ecrón, y al residuo de Asdod, verso 21, a Edom, Moab, a los hijos de Amón. Entonces noten que aquí se está describiendo los reyes de varios lugares, de varios reinos, de varios países antiguos. Se menciona los reyes de la tierra de Uz, se menciona el rey de Palestina, se menciona al rey de Ascalón, de Gaza, de Ecrón, y también se menciona al rey de Edom. Lo que está indicando estos versos es que la tierra de Uz y la tierra de Edom eran dos lugares, eran dos reinos con sus reyes respectivos. Pero entonces, ¿por qué en el libro de Lamentaciones, que también lo escribió Jeremías, en Lamentaciones, en el capítulo 4, el verso 21 dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz? Según este verso, Edom, la hija de Edom, habitaba ya en la tierra de Uz. Hay dos posibilidades. Primero, que la tierra de Edom y la tierra de Uz estaban próximos, es decir, hacían frontera. Esa es la primera opción. Y Edom en algún momento pudo haber conquistado el territorio de Uz. Esa sería la primera opción. La otra opción es que quizá algunos de el reino de Edom, quizá algunos de ellos llegaron a morar, llegaron a vivir en la tierra de Uz. Y por eso es que en Lamentaciones 4, verso 21 dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Ya sea el primer punto correcto, ya sea la primera opción correcta o la segunda opción correcta, ambas opciones nos conectan Edom con la tierra de Uz. Así que no hay escape. O usted desde este punto en adelante va a relacionar la tierra de Edom con la tierra de Uz. Se conectan, están conectados. Ahora, veremos el origen de estos territorios, especialmente de Edom. Pero daré una cita ahora que Edom, ya conectado con la tierra de Uz, se convierte en un lugar negativo. Vamos a verlo. Para ello les daré la cita aquí de la Biblia. Ahora se los doy. En el libro de Josué. Josué capítulo 15 verso 1. Vamos a ver. Josué capítulo 15 verso 1. Josué, vamos a buscarlo aquí en nuestra Biblia. Josué 15. Josué 15, 1 dice así. La suerte de la tribu de Judá, según el número de sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, con el desierto de Sin al sur. Entonces noten, usted sabe que las 12 tribus se dividieron en dos reinos. Al norte quedó las 10 tribus que se le llamó Israel, y al sur quedó el reino de Judá, que eran 2 tribus. Ahora noten que el reino de Judá, que era el reino del sur, dice que hacía frontera con Edom, y Edom quedaba también al sur. Ahora, el punto aquí es que Edom se conectó con la tierra de Job, que era Uz. Ahora, notamos que tanto Edom como el territorio de Uz quedaban al sur de la tierra de Palestina, al sur de la tierra de Canaán. Ok, usted recordará que ya dijimos, ya enseñamos y comprobamos que Moisés escribió el libro de Job
en Madián. Y según los expertos, Madián queda entre el sur de Canaán y entre el norte de Arabia. Y estamos comprobando que Edom, en conexión con la tierra de Uz, donde era Job, estos territorios también quedaban al sur de la tierra de Canaán y al norte de Arabia. Entonces noten que tanto Madián, donde Moisés escribió el libro de Job y el libro de Génesis, quedaba relativamente cerca del territorio de Edom o de Uz, donde era Job. Es por ello que Moisés, estando en Madián, él fue inspirado con una historia real en un territorio cercano a Madián. En este caso, Edom con la tierra de Uz, de donde era Job. Ahora, después de explicar esto del territorio hablando geográficamente, ahora iremos a los orígenes del término Edom. Recuérdese, cuando hablamos de Edom, estamos hablando de la tierra de Uz, donde era Job. Conecte eso en su mente. Tierra de Edom igual a la tierra de Uz. Ok, ahora vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 25. Por favor, abra su Biblia, Radio Escucha. Génesis capítulo 21, sorpréndase, porque yo me lleno de emoción porque hay puntos tan sorprendentes en la palabra de Dios. Génesis capítulo 25, leeremos el verso 25. Génesis 25 dice: y el primero salió rubio y velludo como un abrigo de pieles, y lo llamaron Esaú. Yo estoy seguro, garantizo que usted ya había escuchado esto. Este versículo lo había leído, quizá, ¿verdad? Quizá ya lo había leído o también escuchado, pero sí que tiene una buena idea sobre este verso. Sin embargo, déjenme decirle que en Génesis 25, donde dice, y el primero salió rubio, muchos de nuestros radioescuchas en este momento tienen la versión en Génesis 25, donde dice que el primero salió rubio. Pero algunos poquísimos tienen la versión correcta de Génesis 25. Aquí está diciendo que Esaú salió rubio, o sea, era el rubio. Sin embargo, en el original y en la versión King James, la que usó la hermana White, no dice rubio, sino que Esaú no era rubio. Vamos a ver qué era o cómo era Esaú. Vamos a leer Génesis 25, pero de la versión La Biblia de las Américas. Dice así: salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Noten que la versión que leí ahora es la Biblia de las Américas, traduce Génesis 25, lo traduce que Esaú era no rubio, sino rojizo. En otras palabras, rojo. Otra versión, vamos a ver otra versión. Mire que dice aquí Génesis 25, pero en la versión, la Nueva Biblia de los Hispanos, así se llama la versión. Dice: el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Esta versión, la Nueva Biblia de los Hispanos, dice que Esaú era rojizo. Ahora vamos a otra versión. En la Biblia Jubileo 2000, así se llama esta versión, Biblia Jubileo 2000, dice Génesis 25, en esta versión, dice: y salió el primero bermejo, y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Ok, aquí en esta versión dice bermejo, o sea que Esaú era bermejo. Pero cuando uno estudia la palabra bermejo, era un término antiguo del color rojo. En otras palabras, la versión Biblia Jubileo 2000, esa versión dice que Esaú era bermejo. En otras palabras, está diciendo que Esaú era rojo. Sí, Esaú no era rubio, Esaú era rojo, era de piel roja.
Ahora, pero dice, ¿pero por qué era rojo? Bueno, ahora vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Ahora miren, Esaú se conectó con el color rojo, porque era rojo. Ahora, vamos a ver Génesis 25, el verso 30, lo que usted conoce, dice, dijo a Jacob, miren cómo dice, importante, dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. ¿Qué color era el guiso, hermanos queridos? Era rojo, bermejo. Dice, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom. Noten que Esaú se le llamó Edom. Y acuérdense que ya estudiamos que Edom se conecta con la tierra de Uz. Y Uz era la tierra donde nació Job. Ah, interesante, interesante. Entonces, el otro nombre que se le puso a Esaú fue Edom. Y Edom en hebreo significa rojo. Repito, Edom en hebreo significa rojo. En otras palabras, Esaú era de piel roja. Y porque comió lentejas rojas, se le puso el nombre de Edom, y Edom significa rojo. En otras palabras, Esaú era de piel roja, le gustaba la comida roja, y su nombre se le dio rojo, Edom. Ok, ahora vamos a conectar que el color rojo se relaciona con el pecado. Vamos a ir a Apocalipsis 12, verso 3. Miren, me fascinan las conexiones de la Biblia. Apocalipsis 12, el verso 3. Apocalipsis 12, el verso 3 dice así. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo. Algunas versiones dicen gran dragón bermejo, pero es lo mismo, es rojo. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces el dragón es bermejo, es rojo. Ahora veamos a quién representa ese dragón rojo. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera ese dragón, el rojo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces noten que el dragón es color no azul, no negro, no blanco, sino color rojo. ¿Por qué? Porque el rojo se conecta con el diablo. El diablo se conecta con el rojo. Muy bien. Ahora vamos a ver que Satanás fue el originador del pecado. Eso lo podemos ver en Isaías, el capítulo 1, Isaías capítulo 1, el verso 18. Noten que el rojo se va a relacionar con pecado. Isaías 1:18 dice así. Entonces venid y razonemos, dice el Eterno. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos los pecados, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces noten que el color rojo se relaciona con el pecado. Dice que aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, el rojo se relaciona con el diablo, el autor del pecado. Y el rojo también se relaciona con el pecado mismo. Y cuando usted va a Apocalipsis, el capítulo 17, encuentra una bestia. Apocalipsis 17, miren cómo dice Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 3, dice así. Y me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata es roja. Una bestia escarlata roja que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Esta bestia final de Apocalipsis 17 es una bestia roja, escarlata, y el rojo se relaciona con el pecado, implicando que esta bestia de Apocalipsis 17 está relacionado con el diablo, está relacionado con el pecado. ¿Por qué? Porque aquí en la bestia de Apocalipsis 17, junto con la mujer, harán una fusión. La mujer, las cabezas,
haciendo la representación de lo religioso, y la bestia, los cuernos, haciendo la representación de lo político. Al final, según Apocalipsis 17, el verso 13, la mujer está sentada sobre la bestia, implicando que en algún momento habrá una fusión de lo político y de lo religioso. Pero esa fusión entre lo político y lo religioso, Dios no lo aprueba. ¿Por qué? Porque esa fusión será para atacar al pueblo de Dios. Por eso la bestia en Apocalipsis 17 es escarlata, es roja, se conecta con el mal. Bien, regresando a nuestro punto, Edom se conecta con la tierra de Uz, donde nació Job. Ahora vamos a ver que Edom también fue el nombre de Esaú. Pero Esaú tiene ciertos representantes. Es decir, corrijo, Esaú representó a un tipo de gente en nuestro tiempo. Vamos a leer Patriarcas y Profetas en la página 180 y 181. Apunta esta cita porque es vital en este punto. Patriarcas y Profetas en la página 180 y 181. Dice así. El capítulo se llama Jacob y Esaú. Dice: a causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llama a Esaú profano. Está hablando de Esaú. Representa Esaú a aquellos que menosprecian la redención comprada. Noten que Esaú es un símbolo, porque él representa a aquellos que menosprecian la redención comprada. Entonces, encontramos que Esaú, que fue llamado Edom y que es rojo, es un símbolo, representa a gente, representa a personas. ¿A qué personas? Voy a leer la página 181. Dice: como Esaú exclaman estas personas, como Esaú exclaman, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Sí, acuérdense que el pecado de Esaú fue que él despreció la primogenitura, él tenía apetito exagerado, porque él se comió el guiso rojo, aunque no se estaba muriendo de hambre, pero él quería comer, él no controlaba su apetito. Muy bien podríamos decir que Esaú, Edom, no llevaba la reforma pro salud. Y hoy en nuestro tiempo hay gente adventista del séptimo día, que tienen sus nombres en los libros de la iglesia, pero ellos están representados por Esaú, por Edom, que no controlan su apetito y dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa frase lo dicen los impíos, los paganos dentro de la iglesia. Pero bueno, esto es fuerte, claro que sí, pero estamos viendo la realidad. Definimos, Esaú, Edom, es un símbolo, fue un símbolo, porque representa a esa gente que actúa de la misma situación, en la misma manera que actuó Esaú en el pasado. No le importa lo espiritual, no le importa llevar la reforma pro salud. Esa gente está representada por Esaú, por Edom. Ahora vamos a la profecía final de nuestro análisis. Vamos a ir a Isaías capítulo 63. Isaías 63, el verso 1 al 3. Miren las conexiones. Isaías 63, el verso 1 al 3. Dice así. 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Pregunta. Respuesta. Yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. Entonces, aquí se pregunta, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién es este que viene con vestidos rojos? Y ahí responde, yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. Todo mundo sabe que el que es grande para salvar es Cristo. Entonces, es Cristo el que viene de Edom. Porque Isaías 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom? Acuérdense que Edom es un símbolo.
Es un símbolo de aquellos que como Esaú no llevan la reforma pro salud, siguen comiendo carne. Son aquellos que siguen tomando licor, son aquellos que siguen fumando, son aquellos que no les importa la reforma pro salud, son aquellos que no les importa lo espiritual, que les importa más los negocios, lo secular, lo mundano. Muy bien, dice, ¿quién es este que viene de Edom? De un lugar donde está el pueblo. Acuérdese que Esaú, Edom, era parte del pueblo de Dios, así que los que Esaú y Edom representan, solo pueden representar a los que ya están en el pueblo de Dios, pero están actuando mal. Ok, entonces ya vimos que es Cristo el que viene de Edom. Ok, ahora vamos a leer Isaías 63, el verso 2, dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa como la del que pisa el lagar? Entonces le preguntan a Cristo, ¿por qué es rojo tu vestido? Ahora él contesta, miren, contesta, verso 3. He pisado el lagar solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo. Hermano querido, déjenme decirle que Isaías 63, verso 3, la primera parte que ya leímos, tuvo su cumplimiento en la primera venida de Cristo. Ahora, lo que voy a seguir leyendo de Isaías 63, verso 3, todavía está en futuro, futuro cercano de nuestro tiempo. Dice, los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó y manchó mi ropa. Entonces noten, a Cristo le pregunta, ¿y por qué rojo tu vestido? Él contesta, bueno, yo descargué mi ira. Y su sangre de ellos, de los de Edom, los que no llevan la reforma pro salud, de los que no les importa lo espiritual, la sangre de ellos salpicó mi vestido y manchó mi ropa. Estamos hablando de una matanza, pero es tremenda, tanto así que va a manchar los vestidos de Cristo. Esto es serio. Ahora, ¿cómo es eso que va a salpicar sangre? Bueno, usted puede leer Isaías acá, es uno de los versos más claros de toda la Biblia. Isaías 65, el verso, vamos a leer el verso 12, dice, hablando Cristo, os destinaré a la espada, todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, porque llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo ante mis ojos y elegisteis lo que me desagrada. Entonces noten que la primera parte de este verso dice, os destinaré a la espada. ¿Por qué? Porque Dios habló, no escuchamos. Dios nos está enviando un mensaje, no queremos el mensaje. Dios nos está advirtiendo y no queremos ser advertidos. No nos gustan las advertencias, no nos gustan las correcciones. Y por eso dice, os destinaré a la espada. Luego usted puede corroborar y reforzar con Amós 9:10, donde dice claramente, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No está diciendo los pecadores del mundo, porque allá también hay, pero dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Si usted tiene algún pecado, yo tengo algún pecado, pues esa espada va a ser para mí y para usted. Pero si usted está gimiendo y clamando en contra de las abominaciones dentro del pueblo, entonces usted en lugar de recibir espada va a recibir un sello de inmortalidad, de vida eterna. Espero que la segunda opción sea para usted y para mí, el sello y no la espada. Ahora hay una cita también en el espíritu de profecía para que vean que esto es un tema de actualidad. Miren, en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 98, dice así acertadamente, la iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Leo nuevamente, estoy en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 98. Dice, la iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Entonces, no debemos decir lo que dice acá, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Claro que la iglesia va a ser purificada de los edomitas, de los esauitas dentro de la iglesia. Vamos a ver que también en el mismo libro, Testimonios para la Iglesia,
en la página 175 va a decir cómo va a ser purificada la iglesia. Dice: y vi que el Señor Cristo le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Qué está haciendo el Señor? Dice, leeré la primera parte. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. ¿Y qué va a hacer Dios con la espada que está sacando filo? Bueno, dice que va a cortar a aquellos que están tibios, a aquellos dentro de su pueblo. Así que el asunto es serio. Los edomitas de nuestro tiempo van a ser cortados con espada, como lo hemos comprobado con Biblia y espíritu de profecía. Finalmente, leeremos Isaías 59, el verso 16, dice así: el Señor vio que no había hombre. En el 16 está hablando de Cristo. Verso 17, se vistió de justicia. ¿Quién? Cristo. Como de coraza, se colocó sobre su cabeza el yelmo de la salvación, se vistió de ropa de venganza y se cubrió de celo como de manto. Noten que el verso 17 nos está diciendo que Cristo se pondrá vestiduras de venganza. Luego de estar vestido con las ropas de venganza, Él viene a visitar a su pueblo. Leamos Isaías 59, verso 20. El Redentor, o sea Cristo, venida a Sión. El Redentor vendrá a Sión. Veamos qué representación para saber a dónde va a venir el Redentor, Cristo. Isaías 51, 16, la última parte dice: Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, Sión es el pueblo de Dios. Cuando Isaías 59, el verso 20 dice, el Redentor, Cristo, vendrá a Sión, en realidad está diciendo que Cristo vendrá a la iglesia. ¿A qué va a venir Cristo a la iglesia? A ejecutar la matanza con sus santos ángeles. Por eso es que Él va a manchar sus vestidos blancos y puros. Los va a manchar de pura sangre de todos aquellos que van a ser cortados. Día grande para los buenos y día terrible para los malos dentro del pueblo. Tremendo. La cita inspirada en Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 62. Joyas de los Testimonios, el tomo 2, en la página 62, el capítulo se llama El sello de Dios. Dice así: Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz. Entonces noten, dice que Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial. Y usted debe de saber que el propiciatorio era la tapadera del arca del pacto. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Y acuérdese que, de acuerdo a Daniel 8:14, hasta los 2300 días de tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Día por año, tenemos 2300 años. Si son 2300 días, tenemos 2300 años. Días proféticos. Y esos días proféticos de Daniel 8:14 concluyeron el 22 de octubre de 1844. Estamos en octubre. Este año se cumplirá también un año más de juicio investigador, porque Jesús pasó del lugar santo al santísimo el 22 de octubre de 1844. Saque la cuenta. Vea cuántos años hay desde el 22 de octubre de 1844 hasta la fecha. Haga su cuenta, saque su calculadora, saque su cuaderno, su lapicero, su lápiz y vea cuántos años han transcurrido desde el 22 de octubre de 1844 hasta nuestro tiempo. Y se sorprenderá que hay más de un siglo. Ahí tenemos más de 150 años
de que Jesús empezó el juicio investigador de los muertos en el lugar santísimo. Y dice acá que Jesús está por abandonar el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. Dice, está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza, porque ahora tiene vestiduras de sacerdotales, de sumo sacerdote, pero dice que se va a poner vestiduras de venganza. ¡Ay de nosotros cuando se ponga las vestiduras de venganza! Y derramará su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Si hay un pueblo más informado de todos, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, leo el mismo libro, Joya de los Testimonios, el tomo 1, capítulo, El sello de Dios, en la página 64, dice: la crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará, sin embargo, y lo hará prestamente. Entonces dice que va a haber una visitación de Cristo, de Dios, y lo va a hacer para castigar, aunque no le gusta, pero lo va a hacer. Mismo libro, misma página dice: pero sus oraciones de los fieles ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Hermanos, hay una gran verdad encerrada en el libro de Job. Por supuesto, hay conexiones impactantes. Hoy vimos que Job era de la tierra de Uz, y la tierra de Uz se conectó con Edom, y Edom se conectó con Esaú, y Edom significa rojo, y el rojo se conecta con el pecado, y finalmente vemos que Esaú fue un tipo, un ejemplo de los personajes dentro de la iglesia que no respetan a Dios, que no respetan la reforma pro salud, que no les importa lo espiritual, pero están dentro del pueblo, que según Isaías 63, vendrá el Señor junto con sus ángeles a cortar, y tanto van a ser los muertos, que la sangre de los impíos dentro de la iglesia van a manchar las vestiduras santas y blancas de Cristo. Hermano querido, entonces podemos decir hoy por hoy que hay una verdad presente. Es para usted, es para mí. Espero en el Señor que esto haya despertado nuestra conciencia y pongamos todos nuestros mejores esfuerzos en favor de propagar estas verdades. El pueblo no lo sabe. La iglesia va a ser purificada. Sea parte de este movimiento laico. Súmese a la voz de Miqueas 6:9. Súmese a Isaías 58:1. Clame a voz en cuello. Reconozca la voz del buen pastor. No mire las caras. No espere que el mensaje venga por los grandes hombres. Reciba la verdad porque es verdad, aunque venga por un humilde laico que apenas podemos hablar. Apenas podemos leer, pero aquí estamos con la verdad presente. Estamos profundizando. Usted ha escuchado este tema del repaso de escuela sabática, lección 4, del libro de Job. Un patrocinio de escuela sabática profundizada. Así que hermanos, llegamos a nuestro final. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar, aquí tenemos el mapa virtual de nuestro programa acá en la computadora, donde podemos ver un buen número de radioescuchas. Tenemos hermanos allá de México, saludos, allá en Oaxaca, allá en el DF, allá en Monterrey, Nuevo León. Tenemos gente también acá en Centroamérica. Tenemos aquí en El Salvador, tenemos en Nicaragua, en Costa Rica, y aquí también en Guatemala, desde donde estamos transmitiendo, tenemos varios radio escuchas. Gracias por sintonizar Radio Reino, pero también, a pesar de la hora, nuestros hermanos allá en el sur, allá en Sudamérica, tenemos a hermanos de Argentina. Qué bueno por acompañarnos. Tenemos a hermanos de Chile también, allá también de Perú. Pues gracias por apoyarnos, por acompañarnos. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario para reforzar, usted
está en la disponibilidad y en el derecho de hacerlo. Puede hacerlo en este momento. Bien, tenemos ahí a nuestro hermano también allá en Estados Unidos, nuestro hermano Edilcer Velázquez, con Udi, el hermano Udi, y tenemos a otros hermanos en California también, porque el hermano Edilcer nos está sintonizando desde Alabama, pero tenemos hermanos también en California y de otros estados allá en Norteamérica. Hermanos queridos, gracias por haber apoyado, por haber sintonizado la programación de Radio Reino. Bien, tenemos también a nuestra hermana Nancy Jiménez, que nos ha hecho varios comentarios. Tenemos a nuestro hermano Nehemías Santiago también allá en Colombia. Gracias por apoyarnos. Saludos desde acá de Guatemala. Desde Centroamérica estoy leyendo algunos comentarios acá en el chat de la radio. Hermanos que nos escuchan en vivo en este momento, les recordamos que todos los jueves, si Dios así lo permite, estaremos transmitiendo hora de Guatemala, 8 p.m. Anote la hora en la cual iniciaremos los jueves. Acá estamos repasando, siempre profundizando todos los puntos sobresalientes del libro de Job. Este trimestre aprovecharemos la verdad presente de esos libros, de esos capítulos inspirados. Bien, hermanos queridos, gracias por apoyarnos, gracias. Usted ha estado escuchando Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Recuérdese, los jueves estaremos transmitiendo a las 8 p.m. hora de Guatemala. Corra la noticia siempre. Estaremos profundizando porque luego nos preguntan varios hermanos que si tenemos algún video o dónde pueden localizar la lección. Dígales, usted lo puede localizar en vivo todos los jueves a las 8 p.m. hora de Guatemala. También haremos lo posible para retransmitir la lección en la Radio Reino. Así que usted esté pendiente, si se lo perdió en vivo, no se pierda la retransmisión del programa de lección de escuela sabática profundizada. Gracias a todos nuestros hermanos que nos han apoyado, que el cielo los bendiga poderosamente. Hasta la próxima. Si no nos vemos aquí, nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.